Hila Cuyacanaka, más que hay popan sa sinarunta sipjañani, kitina casa radio sanga bielista sipta, hayayaki pan sa sinua taki humanakaru arunta nibharaxma. Hilata Freddy kamisak hayay arunta sinyani. Hayaya hilata Isaac, hilat Cuyacanaka humanakas arunta taptau tiapata kamisaki sa sina. Amparatak sa toqueta way tapta sinyani sa sin arunta anisma. Wasitampi lunes y hasta semana. Kallarara kiktano waka octubre paksiniaka qepa semana ukamaqa hilataysa. Ukamawa hank'akipuni urunaka paksinaka sama kiptawaraki ukatqa yasta aka marasa hutiri urunakan yastuktayatana hayuka. Hilata Freddy hila Cuyacanaka ukamaqa yasta yatitaki hayukamara wakichawi piqnaira restaurantanyani. Patunka pusine uruna kasara kawai ampi hasta kamachkara kiñani lunes kitina katej almanip que kasiman pachawa sartasip harakin urno tokenakar ya sakoh irhat atawas mantikas ukat asukitas irhat atawas asina sapharaki hayu kamau kila Cuyacanaka seman pacha escutiri el lunes ro hakakejan martes ro ya está naktawe hani kila Cuyacanaka hayu kamakiwa uruna casa pachasa sarant askaraki. Wakichawisa taipitsa kupanakarus aron tanyani chuimais tanyani yakapanaka hichawa hasta hakan vida tuk epharak kupanakas lakitawa hiqat asip harak pachata no aksa tokpa chuimais tarakinyan kupanakarusa hichurunan kasina. Ukama walha familia nakawa yakita hiqat asipacha yakipanaki inas haniraki hayukama. Kaukiri familias kupanakatima aka evangelistas cristianos señat hayu hupanakaha haninias ancha yakita pachate hani hupanakaha maluto kam chiarat istaptasin yugana kautikite
ukanaka kiuhan yakita pachate ukan si kepanaka han uka sarawinak saray ki hayukanaka hanira ki hayu kamarakispa ukan pero sia markaha ma sarabi ukat hayu kamarhamawa taqi ukanaka faqtanyataki wakichasip haraki Hayu kama kunate hichuru nakan ja jupanaka ja maimaya iglesias evangélicas hayu satojen ja miércoles oro feriado kama no hayu korete que huakist apre bautizo ka uthani sasin kunateja kaisa peñas hayu satokar hawira utkeja hayu karo bautizo kan pesaran apjarakini sasin jupanakas wakist asisip karaki no chay kakitena kate católico kamaptan ja hasta almar katok tañan sasin hayu kampiwa ya san chitorasan ja sanat asip karaktan no Hirata Felipe Jupaj ya está coijo a ver ukawairo kana kumahanchita wai hatanisa sa hat saskaraki achik tanisio sábado ruta patanak matama ya ukat ya está acá igual pusal tapatana hayu kama acá todos los santos uruna kan kama chihai sa ayu kam ukana kas amtatano kama kiwa hila kuyakanaka kitina casa radio San Gabriel istasipta hayu kama hiwasanaka yaktata han yaktata hayu kama hiwasaha acá radio Toquet Pacha Jupanacam Pichicain Tasiscaracta. Ay kama no naira pachanaka ka radio San Gabriel Taipinsa mamisa wakist aña uthanay no chajenas am tasip karakchin hilir irpirina kas kunateja hakan vida zarant o hapjaraki o xatoqenja kaukite hilata Gonzalo Apasacalle alajpachaukin karaki kuyaka Valeriana Díaz Cava jupasuka kip karaki ukatja hasta hermano Chauquiteja Jaime Calderón Manrique, Waluintatas, más orateño, pues su camarada que las pachao que en Jaraki, Panacay, hasta Chachtawa Jaraki, ¿no? Ukama ukatja departamento de prensa tusot ma kuyaka uthanja, kuyaka Verónica Peñasco Lai, ni hayukam sutinin kot alagak sutipak sai haremos una mención sa hayukam. Ukam walha irnaqirina casa sarawaha Jaraki, kauraqita ya kipanakas nair tawa hapqiu panakax sa hayukam sanyasut karaki, ukama kiwa kamatas karaki chikama. Hayukama akakipka radio San Gabriel akawa kichao sa sarant awaraki Cauquiteja Adán Mamaniquino, ya estupaja la pachauquín Caraki, Gilata Juan Huañapaco, ¿no? Jupasu Caquip Caraki, a las pachauque Caraki, Donato Aima, Vicente Caguaya, ya está Chuchuasi, Jupasa, ya está las pachauquín Caraki, Walu Atamainimes Hamocht Ereotjanja, ya el Chapulín, ya Jupas Joaquín Pérez, Supaja la pachauquín Caraki, Cuyaca Antonia, Jupasa Ucaquip Caraki, Macario Quino, Waljani Sarant o Japre, Kamachkara Quiñani, Akip Radio San Gabriel Toquensa y Nachtauraki. Jefe de producción, Ucajoyas, Waljamaraki, Nachtauraki, Marco Antonio Barcaya, Jupas Alajbachauquín, Jaraki, Hayu Kamakiun, Diascha. Hayu Kaino, Wakistaña, Mamisa, Kataipinsa, Inaskatocht, Abjaraxiñan, Jupanacaro, ya está, Yatis Caraquiñani. Ukamani hila kuyakanaka ukamaksay ma aruist awinaka amtawinaka hayukamnanaka arstanipta ichaja hilata fredi sarantanyani yatitak hayukamaro sapa lunes urunaka aruskip tapuneraktanaka wakichaven maini hilatan pikot kamachinak hata ma orientación jurídica hayuk satoqueta ya este vale abogado kama ukiteja hichurunaka spunt aniraki Doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampearos Quiptañán. Bueno, doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente, ya estamos en la programa, ¿no? Hermano Freddy, hermano Isaac, buenas tardes, como todos los días. El lunes, pues tocamos asuntos legales, ¿no? Tocamos a materia familiar, materia civil y materia penal hemos tocado, ¿no? Y ahora, obviamente, todas las materias que hemos tocado son de forma muy ampuloso. Hoy vamos a tocar materia penal, ¿no? Obviamente hemos tocado anteriormente medidas cautelares, en qué consisten las medidas cautelares, cuál es el procedimiento, cuál es la competencia del juez, del fiscal, hemos hablado. Hoy vamos a tocar pues con esa exclusividad de salidas alternativas dentro de materia penal, cuando hay un procedimiento, cuáles son las salidas alternativas, cómo pueden llegar a solucionar antes de llegar a juicio oral o antes de llegar a una sentencia correspondiente, cuáles son esas salidas, si en todas las salidas son los mismos requisitos, cómo procede eso, estamos para poder tocar ese tema, salidas alternativas. Vale, doctor, en tema de educación hay educación alternativa. En el ámbito jurídico, salidas alternativas.
de salidas alternativas, ¿cómo le explicamos? ¿A qué se refiere, doctor? Bueno, las salidas alternativas, ¿no?, son la forma de dar una solución correspondiente en el proceso correspondiente, ¿no? En el proceso correspondiente, ¿qué salidas pueden dar? No todos los delitos tienen pues el mismo gravedad del hecho, ¿no? No los mismos delitos, todos los delitos afectan a la sociedad. Hay delitos de menores y hay también pues, delitos que son castigados, pero no con privativa de libertad, son con días de trabajo, con multas. Entonces, a razón de eso, hay varias formas. Entonces, ¿cuál de salidas alternativas, con cuál podemos dar en el caso dado, con cuál de esas salidas alternativas podemos dar la solución antes de llegar a una sentencia correspondiente? Entonces, a eso se refiere las salidas alternativas. Bueno, doctor, ¿no? El criterio de la oportunidad. ¿Qué es el criterio de la oportunidad? Bueno, en realidad las salidas alternativas tenemos 4, ¿no? Tenemos 4. Uno es criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso, conciliación, procedimiento abreviado. Bueno, uno de los primeros es criterio de oportunidad. ¿Cómo se puede dar solución con eso? Criterio de oportunidad es una salida alternativa en aquellos delitos que tienen, pues, de menor afectación a la sociedad. Por ejemplo, preguntamos, ¿no?, un robo de celular que al mismo tiempo puede ser reparado, obviamente no afecta mucho. En ese caso tiene pues, una salida alternativa, pero obviamente tiene que haber una imputación, si no le estarían juzgando a un inocente. Entonces dan la solución inmediatamente. Entonces, para criterio de oportunidad, obviamente también tiene que haber los requisitos correspondientes. No afectar a la sociedad. 2, no tener reincidente correspondiente, no tiene que ser con reincidencia correspondiente, obviamente. Esos son los requisitos correspondientes y no afectar con los delitos que están penados por privación de libertad. En ese caso ahí dan criterio de oportunidad, inmediatamente van a dar la solución correspondiente. Bueno, pues la única recomendación será pues de que no vuelva a cometer los mismos delitos. Obviamente posiblemente lo van a dar que firmar todos los días ante el Ministerio Público, o tal vez vía marcado biométrico correspondiente con una recomendación, ahí advirtiéndole de que en el otro venga, entonces lo va a proceder. Entonces con esa advertencia dan solución a esos conflictos. A ver, doctor, en un determinado zona o barrio, digamos, ¿no?, agarran al supuesto ladrón. Es supuesto, porque no le han visto, como se dice, manos en la masa, ¿no? Lo agarran, lo llevan, bueno, él es juzgado, pero ¿a esto también se puede dar el criterio de oportunidad? Bueno, obviamente en esos casos, si es ladrón, que tiene un antecedente, que no tiene antecedente, digamos. Bueno, en ese caso, la norma dice cuando no afecta, cuando no afecta de un grado, pues de un grado considerable a la persona. Por ejemplo, les vuelvo a decir, un celular que ha robado y ha sido devuelto inmediatamente. No ha sido pues afectado físicamente, no ha habido agresiones, no ha habido uso fuerza de física. Entonces, en ese caso, sí puede proceder este criterio de oportunidad, que no puede estar privado de libertad, siempre y cuando que no tenga antecedentes. Tienen que demostrar que no ha tenido antecedentes, inmediatamente van a dar ese criterio de oportunidad, obviamente con esas recomendaciones, pero ya queda registrado como antecedentes de la policía, todo eso, ¿no? Para que en otro vuelo comete el mismo error y quiere poner esa salida alternativa, criterio de oportunidad, obviamente que no va a poder, porque ahí ya viene con un antecedente. Importante. Doctor, usted mencionaba 4 aspectos. ¿Y la suspensión condicional del proceso, a qué se refiere? ¿Se suspende? ¿Qué se hace? Suspensión condicional del proceso en el artículo 23 del Código Procedimiento Penal manifiesta, también es otra salida alternativa, igual, o sea, los 4 son salidas alternativas, la forma de poder dar solución. Ahí pone las reglas correspondientes, ¿no?, en suspensión condicional del proceso. Obviamente que anteriormente no tiene que estar condenado con una sentencia. 2, aparte de eso, de no estar condenado con una sentencia correspondiente, el delito que ha cometido tiene que ser pues menos de 4 años, con privación de libertad con menos de 4 años, obviamente, eso tiene que ser. Y también tiene que ser pues, hay ciertos delitos que no se van a adecuar a eso, por ejemplo, violencia contra la mujer, con la afectación de la corrupción, todas esas cosas, obviamente son delitos mayores, entonces en ese caso no va a proceder. Entonces, con suspensión condicional del proceso, están suspendiendo el proceso, no están terminando, simplemente lo están suspendiendo. Entonces, en esa suspensión condicional lo van a dar como medidas preventivas personales, lo van a dar.
con medidas cautelares de carácter personal, muy parecido a eso. Obviamente lo van a dar posiblemente firmar ante el juez, marcado biométrico, no comunicarse con ciertas personas, no consumir bebidas alcohólicas, no llamar a la víctima. Obviamente todo esas recomendaciones las tiene que cumplir, pero la norma dice, esas recomendaciones no tienen que ser menos de un año, ni tampoco más de 3 años. Entonces pondremos el caso, el marcado biométrico lo pondrán pues por 2 años. Todos los lunes, estoy dando nomás una idea, ¿no? Entonces, en esos delitos, pero no son en todos los delitos. Aquellos delitos que están con privación de libertad menos o igual a 4 años. En esos delitos va a proceder suspensión condicional del proceso. Pero simplemente se está suspendiendo, no está extinguiendo. Es muy diferente que pueda extinguir. En este caso, cuando no cumple con todas esas recomendaciones que se lo ha hecho, obviamente, cuando no ha cumplido con eso, obviamente eso se va a revocar, así manifiesta el artículo 25, lo va a revocar, obviamente el proceso va a continuar. Va a continuar. Sí, va a continuar hasta donde llegue, posiblemente llegue hasta la sentencia correspondiente, ¿no? Pero ¿qué pasa si cumple con todas esas recomendaciones? Obviamente ahí pedirán una resolución correspondiente de extinción donde va a poder extinguir y terminar el proceso ahí, pero siempre y cuando cumplan con todos los requisitos y también con las recomendaciones de la autoridad correspondiente. Bueno, doctor, también dentro de esto, ¿se puede solicitar la conciliación? Así es, el artículo 327 manifiesta la conciliación correspondiente, la conciliación, y es más todavía, el Ministerio Público desde el inicio debe pues proceder con la conciliación correspondiente, pero no en todos los delitos. Imaginémonos conciliar con un asesino, con homicida, con aquellas personas que han dañado económicamente al Estado, obviamente con narcotráfico, obviamente con eso no va a haber conciliación, hay una excepción. Obviamente también la norma manifiesta para la conciliación correspondiente. Obviamente para conciliar tiene que ver también igual la gravedad del caso. Obviamente también se tiene que haber reparado el daño económico que ha ocasionado. Y con esos casos sí se puede hacer la conciliación correspondiente, pero vuelvo a decir, no en todos los delitos. Por ejemplo, vuelvo a decir, casi son los mismos para todos, ¿no? Aquellos delitos que afectan contra la libertad sexual, contra la propiedad, haciendo uso físico, haciendo uso fuerza de la física, obviamente, con todas esas relaciones no va a proceder en ese caso, pero si es demostrado cuando es narcotráfico, estamos hablando también daño económico al Estado, en ese caso no va a proceder la conciliación correspondiente, ¿no? Obviamente, en otros sí va a proceder la conciliación. El artículo, la ley 1173, pues ha hecho cambio correspondiente, va a hacer la conciliación correspondiente. Y es más todavía, en delitos de acción privada, una vez admitida la demanda en delitos de acción privada, no es competencia del juez, automáticamente, y es conforme al procedimiento, la primera audiencia se va a llevar la conciliación en delitos de acción privada. En el caso de que no llegaran recién, pues irán a juicio oral correspondiente. La conciliación es de suma importancia, entonces vuelvo a decir, no en todos los delitos. En aquellos delitos que están pues estipulados conforme a la norma del artículo 327. Si así entran de acuerdo, cuando la otra persona obviamente ha reparado o firma un documento para poder reparar el daño civil antes de la sentencia, obviamente que sí va a proceder. La norma manifiesta, ¿no? Si solicitan la conciliación en la etapa preparatoria, entonces aquella persona, el sindicado, se puede comprometer para hacer pues la reparación de daño civil. Por ejemplo, decir que los honorarios del abogado posiblemente haya afectado patrimonio, devolver, obviamente, entonces puede pues para el futuro presentar un acuerdo transaccional. De aquí a 3 meses voy a cumplir. Entonces, con esa razón va a haber pues la conciliación correspondiente, ¿no? Hasta que cumplan. Pero, ¿qué pasa si quieren hacer la conciliación en etapa de juicio oral ya? Igual la norma manifiesta que pueden hacer en la etapa de juicio oral la conciliación correspondiente, pero para pedir conciliación, obviamente la conciliación va a ir del acusado, ¿no? Obviamente para poder solicitar conciliación, obviamente en ese entonces ya tiene que estar todo, obviamente reparado daño civil en la etapa del juicio oral. No pueden comprometerse al futuro que voy a reparar el daño civil, no. Al momento de presentar ya tiene que estar pues reparado daño civil en etapa de juicio oral, pero en etapa de preparación, obviamente que sí, a futuro se puede comprometer. Una vez concluido todo eso, obviamente que sí puede proceder también la extinción. Todos tienen pues el objetivo de extinguir la acción penal, ¿no? En ese caso de darle el cumplimiento en su cabalidad, obviamente va a proceder
la conciliación correspondiente. Con eso extingue la acción penal. Bueno, no, ya en esa forma, ¿no? Pero, digamos, como decía, a largo plazo que decía, ¿no ve? La conciliación. Pero dentro de esto, ¿cómo se puede asegurar que la otra parte cumpla, ¿no? Pues en este caso, antes que mientras no cumpla no va a proceder la extinción. Cumple, recién va a proceder la extinción de la acción penal. Obviamente, recién va a cumplir, pero en el caso de que incumpla va a proceder con la norma que corresponde, conforme a la ley. Posiblemente en el futuro lo tienen que pedir pues medidas cautelares, pero para eso obviamente la conciliación, vuelvo a decir, no en todos los delitos es la conciliación, vuelvo a decir, no se puede conciliar con un asesino, con un homicidio, con infanticidio, obviamente no se puede conciliar. La ley 348 manifiesta cuando en violación intrafamiliar, por la ley 348, sí se puede conciliar, pero siempre y cuando sea el primer delito, eso manifiesta, ¿no? Cuando siempre hay en parejas por la ley 348, siempre que sea el primer delito y que la persona no sea reincidente, y es más, la víctima no esté presionado para que acepte la conciliación, en ese caso va a proceder la conciliación correspondiente. Pero ¿qué pasa si el agresor es reiterativo, obviamente tiene certificados forenses por aquí por demostrado, obviamente no van a poder conciliar eso, no van a poder conciliar. La norma manifiesta en la ley contra la mujer, la violencia contra la mujer, sí va a haber conciliación, pero siempre y cuando que sea el primer delito, obviamente, y que no sea reiterado. En ese caso, y siempre y cuando admita también la víctima correspondiente. Y la víctima, para admitir o para aceptar esa conciliación, no tiene que tener una presión correspondiente. Importantísimo. Doctor, ¿cuál de estas dos partes puede pedir la conciliación? Sería, o sea, una de las partes. La norma manifiesta, ¿no? Cualquiera de las partes puede promover la conciliación, cualquiera de las partes puede promover. No solo las partes, también puede promover el fiscal. Fiscal puede proceder la conciliación correspondiente, pero viendo siempre los requisitos correspondientes. Vuelvo a decir, con aquellos delitos que tienen pues mayor años de privación de libertad, en ese caso no se va a poder realizar la conciliación correspondiente. ¿A qué me refiero? Me refiero pues a libertad sexual, a aquellos violación de infante, niño, niña, adolescente, daño económico al Estado, a aquellas personas que ya tenían antecedentes con esas cosas, con esas personas no van a poder conciliar. Siempre y cuando que cumplan conforme al artículo 327 del Código Procedimiento Penal, ahí sí van a poder realizar la conciliación correspondiente. También en derechos, aquellos delitos que han sido cometidos con relación a delitos patrimoniales, obviamente también van a poder realizar la conciliación correspondiente. Importante. Doctor, ¿y el procedimiento abreviado? ¿A qué se refiere? El procedimiento abreviado, bueno, con eso estaríamos completando, son los 4 de salidas alternativas, ¿no? El procedimiento abreviado, o sea, lo abrevian, en otras palabras, pues lo acortan el tiempo correspondiente. Y esto puede ser en cualquier de los delitos correspondientes. Ahí no siempre tiene que ser un delito de aquella privación de libertad que no sea menores de 4 años, ¿no? En cualquier delito puede ser. Ahí se pueden someter los violadores, narcotráficos, aquellas personas que ya tenían anteriormente sentencias, aquellas personas que están pues buscados por otros delitos más, cualquier delito, el procedimiento abreviado, así lo manifiesta artículo 373. Pero también hay requisitos que cumplir. Para procedimiento abreviado tiene que manifestarse el sindicado dándole el consentimiento de que ha cometido el delito. En el caso de que no estaría admitiendo, estaría pues a juzgar a un inocente. Bueno, obviamente tiene que admitir lo que ha cometido el delito correspondiente. En otras palabras, al mismo tiempo tiene que hacer la renuncia de juicio oral correspondiente. ¿A qué me refiero? Que tienen que El juicio oral es muy diferente al procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado en una audiencia se puede llevar, pero mientras en juicio oral no. ¿Qué se tiene que llevar? Primero, pues, tiene que fundamentar acusación particular, acusación del Ministerio Público, también de la defensa, los testigos, los peritos, todo eso, obviamente, en juicio correspondiente, ¿no? Pero mientras en procedimiento abreviado, una vez admitido el delito, obviamente, pues, le dará pues la sentencia inmediatamente. Pero ¿de dónde viene? Eso es, pues, del acusado. Voluntariamente tiene que renunciar al juicio oral y admitir su culpabilidad correspondiente. En ese caso, obviamente, va a proceder. Este caso es el mismo caso de Arturo Murillo, que ha admitido
el lavado de dinero. ¿Está en esa figura, doctor? Obviamente con otra norma está ello, ¿no? No está en el Código Procedimiento Penal vigente de Bolivia, ¿no? Es muy aparte, pero casi generalmente el Código Procedimiento, todos los códigos procedimientos penales, obviamente el procedimiento abreviado casi es similar, Muchas veces, obviamente, el fiscal lo va a manifestar. Pondremos el caso, que una persona que está por violencia intrafamiliar, el delito es de 4 años. Bueno, la persona no quiere y quiere negociar por 3 años. Entonces la persona, el acusado, irá a la víctima, hagamos de cuenta que está con privación de libertad, bueno, y entonces irá por su abogado ante el fiscal, mira, queremos hacer denuncia, no queremos caminar, inmediatamente queremos estar con procedimiento abreviado, que se cumpla todo, pero que no hagan, pues que no sentencien para los 4 años, solo para 3 años. Obviamente con ese criterio ya va a entrar el fiscal, obviamente va a solicitar, obviamente va a proceder, pero también siempre y cuando no se oponga la víctima correspondiente. En el caso de que la víctima se oponiera y tenga fundamentado su oposición, no va a poder proceder, ¿no? Obviamente procedimiento penal, este procedimiento abreviado, vuelvo a decir, es para todos los delitos correspondientes, siempre y cuando manifieste y pues admita su responsabilidad el acusado y también renuncie al procedimiento de juicio oral. Importantísimo. Doctor, las personas están escuchando acá en Bolivia, en el exterior, y quieren su orientación jurídica, como siempre, pero haremos conocer cómo le ubican, dónde le encuentran, doctor. Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía. En el edificio de la Fiscalía, obviamente no es edificio del juzgado, en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25. Planta baja, oficina número 25, desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Hasta las 3:30 de la tarde, todas las consultas son de forma gratuita. Mi persona lleva materia penal correspondiente. Todo relacionado a materia penal, estamos hablando de medidas cautelares, suspensión condicional del proceso, juicio oral, todo materia penal. Y en materia familiar estamos hablando, pues, liquidación, asistencia familiar, divorcio, partición de bienes, negación e impugnación correspondiente. Y en materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Toda consulta es de forma gratuita, no hacemos cobro alguno, pues le esperamos en la oficina. Y a todas aquellas personas que quieren hacer la consulta correspondiente vía celular, obviamente, pues el número es 725-37363, al teléfono 725-37363, o también nos pueden llamar a WhatsApp o pueden enviarnos mensaje de audio o escrito al mismo número 725-37363. Nosotros encantados pues les vamos a responder, y si en caso si ellos desean venir a la oficina, pues le vamos a esperar. Toda consulta es de forma gratuita. Wale, que hila kuya ganaka ukamawa Dr. Alfredo Condori Guzmán, Jupampe Aruskip Awaitan Hilata Fredes, Sapa Lunes Urunakawa, Jupampeja Akamama, orientación jurídica, Chamancha Sibinaka, Kakamachinak, Leinak Toquetza Aruskip Taña Utiaka Wakichabe. Ay, no conate Sapa Lunes Urunakawa y hasta acá Wakichabeja Jawint Ataraki. Arhat ere Dr. Alfredo Condori Guzmán, Jupampi Aruskip Araktan Hilat Kuyakanak. Askiwa, kama china kata yatjata yaqi pachajaniw yattanti ukatja yasta abgataqtasi así sarawaitan awis pachaj pantastan wajilat kuyakanaka, ¿no? Ayuka utkaray. Chaja kama yasta portani yasta siwasaro yasta uñanch arakisto taqiyukaja yattanwa hayuka marjamau qarakiñani hilat kuyakanaka. Comasti yuspart oñani hilata abogado Dr. Alfredo Cupari. Doctor, pues será el próximo lunes, donde el tiempo nos permite, y estaremos juntos el próximo lunes nuevamente. Hasta el día lunes, pues invitarle a todos los radioescuchas que estaremos también a partir de las 4 de la tarde tocando temas legales. Hasta el día lunes. Wali que Dr. Alfredo para yuspart oñani hilat kuyakanaka sarant oñani. ¿Cómo asti arunt añani que tiene acate hanchitos en redes sociales? Asipkarak, Wintasinipkarak, Istualiki, Sarant hasta Kamata, Tony Rojas, Jupaja, hasta Arunt Aniwakichawiro, Rubén Mamani, Jupauka Kipkaraki, Argentina Marcana, Javier Choque, Juparos Arunt Araquiñani, Panaconchitora Sanja, Unchukisinipkaraki, Radio Taipi, Panacarosa, Arunt Añani, Chastillaka, Hilatar, Katok Añani. Katoptañani, Yaja Hilata Wakankaraki, Hilata Pedro Intimaita, Copaja Provincia Manco, Capac Oxanquiriba. Ay, como Janira, Cato Casina, Hilata Pedro Intimaita, Coparo, y hasta Cauquiteja
Maini Gilatawa, computación fácil, ¿no? Computación fácil, Jayo Kaniki, Apnak Ayat, Gilata Felipe, Gilata José, Gilata Roy, ¿no? Computación fácil. Armas sin jamaje. ¿No? Armas sin jamaje. Acá, pan, copa, abstaway, pan, can, hayas, maya, tichiles, que pan, can, ano, lado, mancas, pan, Jayo Kama Osasina. Para que va a arjait estar. Para que toca arquiñan. Uka computación fácil, uxan kirina caro que toca pañan. Bueno, vamos a darle la muy cordial bienvenida a Germán Mendoza. Le he hecho esta invitación porque me gusta el libro que él tiene. Me gusta el libro. ¿Cómo estás? Buen día primero. ¿Cómo está? Buen día también a todos los que nos escuchan. Mi querido Germán, siempre te he llamado y siempre te he molestado para decirte por qué no publicamos tu libro. Sacarémosle publicidad en radio, metámosle en televisión porque tu libro es hermoso, es magnífico. Amigos, escuchen, este manual, ni siquiera es un librito ni una revista, es un manual de computadora. Este libro me está ayudando. Miren, yo tengo 47 años, no domino Word, no domino Excel, tengo lagunas. Y cuando tengo lagunas vengo aquí, vengo a la página tanto y ahí me dice, ¿no? Mover la hoja con la barra y haga el desplazamiento con el mouse para hacer una actividad. En el otro dice ampliar o reducir columnas. Es decir, que aquí tienes todo. Este es un libro bastante práctico. Muy práctico, muy práctico. Con este manual aprende, no es un manual más, porque manual de computación hay varios. Incluso con el YouTube también aprendes, pero no es lo mismo. El libro es libro. Una persona que no sabe nada de computación necesita aprender. A veces las personas mayores les da vergüenza, o los profesionales o los jóvenes de la universidad les da vergüenza decir que no saben computación, porque es obligatorio ahora, tienes que aprender, y la base es Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, Internet, esa es la base. Si no sabes estos programas, te vas a complicar en el trabajo. Para el trabajo necesitas computación, para todo, para cualquier tipo de trabajo. Una secretaria necesita manejar Word mínimo. Porque tiene que hacer las cartas, redactar una y otra cosa. Incluso el albañil hace sus trabajos en Excel. ¿Cuánto cuesta los ladrillos, cemento y esas cosas? Tienen que calcular, ¿no? Manejan, necesitan computación. El Excel te ayuda a sacar sumatorias, ¿no? Sí. Mis queridos amigos van a disculpar, soy un completo ignorante en este caso. Hasta hoy, yo he llevado esto en la universidad, y he calculado, he aprendido a calcular, a hacer sumatorias, porcentajes, etcétera. Cosa que cuando tú pongas un numerito, si te equivocas en algo, le pones un número, cambia la cifra y el resultado te da correcto, ¿cierto? Claro, sí, Solo es cambiar porque la fórmula ya está. Vas a disculpar, una vez más. No pude aprender en su debido momento y lamentablemente las consecuencias las tengo que pagar ahora. Cuando me dicen, calcúlemelo, ya está. Calculadora, en ese momento. Pero después, otra vez calculadora, pero después calculadora. Con Excel, eso automáticamente va a estar ahí. Usted solo cambia el porcentaje, cuánto ya 10%, entonces 10. Y automáticamente sale. Eso le enseña este manual. Si no sabes nada de Excel, desde el principio, cómo entrar a Excel. Es como en la escuela. No vas a aprender directamente a hacer ecuaciones si no sabes sumar, multiplicar o dividir. Lo base, ¿no? Lo básico. Y eso tiene el libro. Desde lo más fácil, desde cómo entrar al programa y hasta cómo manejar las macros. ¿Qué son las macros? Reduces los pasos en 1 o 2. Eso es macros. Me gusta. Hasta ahí. O sea, la introducción. Manda un mensaje en este momento al número que te vamos a dar. Pídele el libro. Que quieran este libro porque te cuesta 100 bolivianos. Si 100 bolivianos para 500, más de 500 páginas, 100 bolivianos te va a ayudar mucho, mucho. Hazme caso. Hazme caso. El número de celular es el 703-70-70-9. Fácil. Vamos, chicos. 703-7079. 703-7079. Pídale por WhatsApp fotos y videos del libro. Pídale las fotos y videos por libro aquí a Germán. Y usted se va a dar cuenta que lo que le digo es verdad. Querido padre de familia, se lo estoy recomendando. Es un hermoso libro, 500 páginas, tamaño a full color, tamaño carta. ¿Y viene con un disco? Al final Además, sí, he visto el disco, ¿no? Sí, un disco y también está todo, ¿no? PowerPoint en PDF, videos, prácticas. O sea, si no puedes algún título, video. Qué bien, ahí está. Tú has sacado Windows 10, Word, Excel, está PowerPoint. Ayer justamente estuve queriendo colocar un video para mis presentaciones virtuales que doy y no me cargaba el video.
aunque aquí debe estar en una de las páginas. Está de cómo insertar el video en la diapositiva. Ve. También está. Tal vez es muy pesado cuando lo quiero reproducir en Zoom. Y Claro. va congeladito, va la imagen, ¿no? Muchas veces es por internet también. Se da cuenta, mi querido amigo, cómo yo, 47 años de edad, necesito de esta herramienta. Ajá. Uno cree, ¿no?, de que cuando uno tiene 47 años Ya no va a se la necesitar. sabe todas, ¿no? Y no, necesito de esto. Mi hijo ya tiene su propia computadora. ¿Sabe qué? Le he dado este libro. ¿Quieres aprender a manejar computadora? Sí, papi, fíjate las figuritas y aprieta clic, clic, clic. Ya sabe encender la computadora. Tiene 7 años. Sabe manejar Zoom, sabe dónde, cómo salir, abrir ventanas, 2, 3. Maravilla tu libro. En la casa siempre hay alguien que sabe más. Hay el capo. Como en el caso suyo, su hijo ya maneja el de 7 maneja. años. De aseguro, no me equivoco. Le debe ayudar a usted en algunas cosas. Papi, esto se hace así. Él maneja mejor Zoom que yo. Siempre hay Sí. alguien que sabe más en la casa. Sí. Pero esa persona no tiene tiempo. Hijo, ayúdame a hacer esto, le dice. Ya se lo hace. Esto se hace así, papi. Clic, 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 clic. Ya. Otra vez al día siguiente. Pero ya te he enseñado, papi. No tengo tiempo. Mañana te enseño. Pero mañana no necesitas aprender. Necesitas aprender hoy día. Ya. Y eso, regálate un libro. Claro que sí. Regálale un libro a la persona que necesita manejar computadora. Con este libro, queridos amigos, van a aprender a manejar todo. Compren este libro. Les estoy aconsejando, mi amigo. Mi hijito está manejando, él me enseña. El error que yo he cometido, le digo a mi hijo, hijito, no toques, te vas a Por salir. ahí. No hagas ahí, por ahí lo vas a... No. Pero Es la papi, frase. yo ya sé. No, ¿qué vas a saber? Y cuando él ha ido, me ha traído el libro y me dice, mira, papi, Aquí dice. aquí dice, así. Me he quedado opa, Germán. De ahí, nunca más le digo a mi hijo, no sabes. Con este libro que yo mismo le he comprado y le he dado, está aprendiendo. Aprende. Y es que es un libro que funciona. Los Sí. pasos funcionan. No es un libro más. No. Ajá. Funciona. Van a aprender. Sí. Desde cómo aprender. O sea, desde cero. Como guagua te enseño. Haz clic aquí, haz clic allá. Igual que en un instituto, Exacto. pero en casa. En casa. En casa. Tu manual en casa. El libro cuesta 100 bolivianitos, pero se van a ahorrar, no se imaginan, tiempo. y les va a ayudar, créame. Pídale por WhatsApp fotos y videos del libro, pídale. Y usted se va a dar cuenta que lo que le digo es verdad. Porque como está en casa, a estar viendo celular todos los días, que aprenda computación con este librito. Claro que sí. 10 minutitos, 20 minutos. Todo el Nada día están más. con el Facebook. Sí, ¿Qué es lo que mueve? El pulgar, ¿no? Arriba. el pulgarcito. Eso es lo que están Eso aprendiendo. nomás mueve, Pero ¿no? en casa pueden aprender computación sin Sí. necesidad de salir. Llame en este momento a este número. 703-70-79. 703-7079. Llamen ya en este momento. Estoy viendo el celular. Llamen, mensajen a ese número por WhatsApp. 703-7079. Es un libro hermoso. Se los recomiendo, amigos. Aquí nosotros no decimos las cosas por locos, ¿ya? Gracias, Germán. Llamen en este momento al celular 703-7079. 703-7079. Llamen, compren este libro, les va a ayudar muchísimo. Puntos de venta. Kiosco de periódicos, debajo el reloj de la Pérez Velasco. Les reitero, kiosco de periódicos, debajo el reloj de la Pérez Velasco. En el Alto, en plena ceja, kiosco de libros, lado ex Derechos Reales, camino al aeropuerto. Punto de venta en Oruro. Plaza 10 de febrero, kiosco de periódicos, esquina Adolfo Mier y La Plata, frente a la Caja Nacional de Salud. O escríbanos al WhatsApp para mandarle las fotos del libro 703 70 79. Computación fácil. Ayukamata, ya está Cauquite Gilata, Germán Mendoza, Jupawa, computación fácil, Ayuka, con jamás apnacht aña taje ukanaka wakist anirak. Viernes urua, Jupawa sitampi arstanirakine, ¿no? Aron tañani Gilata, Cauquite redes sociales, types, anchita san uintani, prestosas que asmawa, Roger, Jupararon añani, ¿no? Roger, Jupaja, Arratia, ¿no? Santiago de Oje, Ayukamara, aquí Jupaya, supa. Ya kaisa Cauquiteja cámara, su televisión tapes Facebook, ascaraquisto Gilata Isaac, Gilata José Luque, Jupanacampe, Gilata Felipe Miranda Altamirano, Pasacancas Caraquín. Ukama, Wakicha bien Pinera Rosarantas que Quiñani, Hichagilata Freddy,
y a ti te pone acá o aquí chaveroja hilanakas kuyaganakas portanip o kama hilata wa ni krat suit karaki huparo katoptañani hupaja hilata Pedro Intimaita provincia Manco Cápac municipio Tiquina Calata San Martín Oxanquiriu katoptañani ka hilatar wali ki hilata Pedro aske poquipan kamisaki hermano Frere hermano Isaac comaste naya purinewaita acá San Gabriel Radio pal ere ma comunictere ya Walikiwa na Comarec Calata Martinat na comunicta vaya Comarque Tacpacha segunda sección Calata Grande Calata Caporita Villa San Martín Comarque que se llama Calata San Martín Los Paya Ojes Guayane Santiago de Oje Amacare y Chicharo Camacache Walikiwa na Juanagat Palta vaya entonces acá ma asunto tjana pasere Simanawa nanakaro Puente Toquet pal añautje hermano Isaac entonces convoct apret autor nakaj secretario general nakaj naira ex secretario general que nahlorarakt entonces hay como una port anawaita entonces acá comunictere nanakaja juntasip khayan ma marchampi nanakaj maep Puente Toquet ma puente maep hermano Isaac así que haniki unanakata que huakeske toka chama más soyap si charman tejas polo funcionario hikisiñani Hani hikisi weko tхит ukat naya khwale kulat hikhadas ukat naya chaja khotawai takarari shankar part eri entonces con jamás ukaja autorar gamakit khair hauser anicher sividar hauser sin palt ashab ke con jamás ejecutivo na kas hauser autorar na kas subcentral agraria na koros subcentral na koros con jamás je khaniya tip nanaka inamaya fulfun sinan chaman tek suyep thupanakar ke nanakar comunica phet anuncia phet okama junto siñano lleva esa point mañan sasen entonces point nanaka akchatim por que mayep hermano Isaac hani nanaka acá auque acá 75 años hasta chagama nikuna hekatan kuna proyecto na hekatap karak entonces na religione pe na exat na auque tiempo na general lorak entonces Othaña pa puente sasarnaya joterak puente hasta con una pachca más geojaco que más que un jawachita entonces como puente entonces okata pinayaja akama okat reclamber hupana que pal puente pal asiñane marchane chaverar mantañan con una dial hupana que entonces arreglas haps pero nanak wase ha pues por eso manco que bajane una nagaja armap kirik tuñas gona kas cuintataneo Maip haki pone point, aunque es con una pasa hermano Isaac. Caucaros Puente Maip Taquilata Pedro. Uka ana Tiquina ru puente Tiquina, Restito Tiquina, Car Point, Naira tiempo pone uka con ese que se llama ahora no cascaibach aptere. Uka apata. San Pedro, San Pablo, San Pablo, San Pedro. Hay uka puente. Naira tiempo pone ese cuajiate ese puente satan ha. Entonces hande poner eso cuajiate tiempo dewat hande pone con unas ni wakishete con una pachinanaka suprepe Tiquina. Con lanchat patkat paskata autonakas semana san sarapta. Hande pone uanakas autom sarap. Hande pone paskata pilorap suprepto con auton chikat kotuka autonakahan. Unhas que naira tempo na con hamsa auto jalanta hayo katape puindes maitera que entonces o kamae hane pone semana santa ni mas pasa hija majet nanaga hukama wale pila loraña autos cámara pila loraña hayo kama o kata puinte pansas pero naira tempo que inspectora naga pasire naga compactase inspectora con hija con puinteni tales puinteni o sea que eu moral sasa entonces con una pachka más hayo kato que te chor mante choro palanyo ya pachan anechar balap khanya pachan na como base este acá se virarán na entonces ukata kot behanek Wakis gente que echar manteca y nada más soy japaque nagaja o camus maines por maine por nada entonces taque pone juntas y yan por funcionar camus asao entonces ukat y nada más soy por esa manco que para nada. A ver, Gilata Pedro, kichaka uka autoridad naga hausai marcar hausai ukat upana que hamasata paltapacha con hamas hanit marcar humana que ya te hapta. Hanit te hapta hermano Isaac
Entonces, Jupanaga o de algo mai pachana chivera con jamaya panaga nise aquí pon corxi con más con Jupanaga jama que na general sin ya tera que com más general más políticamente ya por favor es que ya paciencia ya ya kama servicios utkas acá está sen hayo kam inaso kamana con das haps ejecutivo provincial kiti kunana ka penspach na auxist kun kamatara ku kamana kar o kamana kar supana ka ya usapajas ejecutivo provincial ka ukingisa ka provincia man ka man ejecutivo ni takechakas o indes o kana ka aceleraña ba kun lor bachanit penspach naira tempo na general lor to ka tempo na proyecto na campo na ka naira wali proyecto hotrin naira tempo entonces na ka lora pero haleo puinte na ka ponis sona kana ka lorapte como na kana ka puinte cementos por en proyecto na campos por en rere hicha hane pone kona proyecto ni khadapte ni kona kalata samarte ni kona ponan ni posta sanitaria na ka hana thap kitote ni pholu funcionar na ka reunion lori na ka taki ko riatro na ka hana thap kitote na ka wal ka receipt sopre na ka hane pone reunion so kat maluma pat thiapatan reuniones lorain o kamak ni ma casa de este pueblo sede social naira tiempo lora si phat aro el norte hasta ahora ko kamak ukaki chaka mas hane pone acá por este traga puana este na katoka ni mais ka ni kun chakama ni ma posta saniter au kina tekinat portan skaugan kayino akontana wa kamak hane pone kunas nana ka take hekis het ni kunas wa kis het nana Hilata Pedro humanaga mai tukaticha oko puinte loras khaspaha turista na kupaka wanar hut ukanaga comunidad na mangar hutas paya hutas lope simon ya humanaga aski thok awina ka pust awina siatip kot ukanaga chamanja taspai turista zona turístico chega hutas pa como semana santa hasta ku kalado ka eran hasta uksana ka iwisip ku kam alqareta o kama ku semana stina ka uksana mo surek na minas makatsini uks mo yene ko kamare ke wan sobre ke turismo na ka semana santa. Ya, a ver, alcalde, Jupakamsisa, Oxatoquet, Akamahani, ma posta sutkit han sumpacha sede social utchite, inas matinglado kashanut hanit nada. No, alcalde Oxan Kamsapris, alcalde no hay púa, no hay plata, no hay esto, seo. Ya, entonces con Hamaka Hanera Kamsis, Hanera Kuna, Kamnana, Kunikuna, Census, Kini Pua, Nakautrapit, Akasividar, Nepa, Tans. Entonces, hane kut hite o kamata en la canesta got alcalde no hay plata, no hay puba, no got campo kalat samiten huk anak ke kharaxinas o got nanaka o got hane huk puana kama huka kiwa huk itane alcanskit sea kutana kampi kilorasip nanaka kutan kam kuna este na kampu ma casa de pueblo casa cultural lorepe o kalja piste o ka hane alcanskite uka casa cultural ta lorat mal uste patar uka ro hane alcanskit uka casa cultural ro entonces nanaka ayorta sip kutana ka kut absosep hamse sona kharak sona abso maine sona abso kwa sona abtapsep uka naka ku sina kama semana saisan sarto si kutaka naka utuktam kuta si hayo kama naka abtas ke ku casa cultural lora sip to ka casa cultural neus ukas kolkane ka meska po hane alcanskit se uka alcalde si situ tikina Hilata Pedro, humana que hiska ora kina kan ikiptawa. Huska ora kan ikipt. Kun hamas qamasita, kun hamas kan walich am to kupachata kam qamasiñasa, kuna ya pucha sibina, kuna na casa. Ukat hicha ka Hilata Fredin pe qaltasip kayat aka wakichawen cha walha familia na ka yakita pacha, hiwirina kat am tasiñawa sa. Uksan humana ka aka grabacionan istapkhrit kham Hilata Fredis wa hat anirin nairaha. Kuna pust awinaka, kuna funa sa tateja kuna hamas ukana ka a ver kuna hamas kamasipta uka funa sa tabe uka estena kan carnaval ka estena que se llama Toro Santo uka funa toktapje ya funa toktapje ako juntonina ka como que se llama wale hiwarata na ka sut kama ka corintina pintos hayo kama ukana ka nana ka funa pe ukan toktasip ka Toro Santo take una kam yakin karaktan junto kam almanitan se kot kama ukana kan toktap take jagan kam toktasip ko kama kala ta ka puritan kha siento que por tan ja uka phuna mokun phosa kalata grantin ja mokun phosa khomana phosa asip festival na ka ina han chak khasama ji ko na kan sport asip chistem phiwa ke benere ke carnaval na kan phosa asip kharak mano ko sak
No, asquiwa kilata kunateja. Hicha ver acam todos santo luna kania hakachasen jaraki, ¿no? Sí, acá ya sí. Costumbre acá San Martín hayuk santo kun jamás kilata Pedro. Cha waina tabaco no ka campus tawina caro la cancha sipkiti kanikicha. O sí, takancha sip que carnaval no ka cuenta o kuna ka thokta aphe kitite cargun alcalde khilakata ko kana kana secretario general hay kuna kana ka thokta aphe kana ka han tunta juntas aine tantas tasinya ko alcalde na kan tumta sin kuna kan thokta aphe aka waina nak tao kuna nas sararak makut mara thokte kham winas kamara sararak sin un hay kham o kham thokta sip ko phunam este carnavalero hermano carnavalero sata o kham thokta sip tikinara sotap kuna festival na kuna chot que tikinara sotap kham thokon tap khe ostwal waina nak tao kuna kawal pen khita sip hermano Isaac. A ver, Gilata Pedro, Anchitura Sanja, Kunalura Wina Campisana, Nyati Chokya Push up to Sato. Hanira chaki usata sipka kas yakipa satarak pejo hermano Frere. Ya. No, chaki hane pone tanto istigit. Hane awaseros por karakete. Wanya kira ki awaseros hane purita git homa. Wanya ki la kasuka to kham hane wanya riranda ihamage to to khama soya sip awaseros por hat khas pachasas por soya hane pone por hat karakete wanya yakipa satarak pejane ko pampana nana kan ma utaka ki na na haciendo katakira que sar sater entonces yakipa satarak yakipa hadere como wanya o hermano Frere. Kunate manakanyas kota iraman kaptahay. Kota iraman hane este nano therget ya que por naira wal lora pherin kota iran nak chkhane wanya chkhane pun hay kun kham iran tin ha que chese wal wanya katas karke wani ko tam dia ya que pa inas lora raksi. Kunateja aksato ketja gobierno xankina kas amit apkhanya pa kamahano yast humana ka kota iraman kap ukatja kaisa Chile marcans apsupre sistema de riego se no ve hayu campo kupana ka uksato kempo tapare hayu kama utkaspa askispa mana ka no ya hermano Frere khasar ke toket unka mait apkhara to kapor toket mait asept kapor toket umat khlium kap kamo hanike umat pesiasin shams munapket ainejero sarakan na mangaran kap entonces ukatja umat khamo dewate na amuki istas pero hane uka umat khat sikir kun khamo nanaga umani tual super bharak nanaga park tanga pampa ke kotalak to ke pampa ke khai umma kotalak irna je nanaga park to kinga kot umma khane ukaro purin ke dekh alaya to kapori to khat misu karban sa daw ka hawirat misu ukhata ke nanaga ka to sip to ka umana kot Poriksi namaya may thane uthidek nanaga take hukat pe anchitas konak spal khani nikuna project han katakap hermano Waliki. Gilata Pedro Intimaita, provincia Manco Cápac, municipio Tiquina, Calata San Martín, Hayuk Sankiri, Gilampe, Aruskip, Tan Gilata Freddy. Yaskot Aruskip tan kamaha pachamaki wa hataina Gilata Martín. Cha a ver tuktaina qiparuna kuna arunt oyata cha han kunacha arstanya wakis a ver tuktaina tak Gilata Pedro. Ya waliki hermano Isaac. Sí, nayaha arunt oya kamara almanna carosa kamara Calata San Martín con arunt oya como secretario general este que se llama Guillermo Mamani, o como secretario general a Jopara que la capam anuncia que Marjata que vas a junto manda ella Sarayan por toda la provincia Manco Cápac, hachaman de soyap nanaga Calata ya que panaka akan kirena que soyap Hani konas ot khapkhet nikon inamay ke soy khap ukat na arunt away to kamas sumakere ke carnaval este na ka tursan tonsa soyan entonces pastayane kam na arunt awaya kamara ke sub sintala na karo sum jala grare na karo na arunt awaya como este Pedro Intimaita na khupana kar arunt na ya kamara takpach hunduk pasara kenyan kam na arunt direkta kamara takpach Villa San Martín Calata Caporita Calata Grande Ahayo con arunt away na kamara ke este Lojpaya este que se llama Santiago de Oje Amacari Chicharo Kamakachi y Guayan ukianaga unanaga summa nanaga uint asip trabaje para que tocamos una ukanaga arunt away ta hermano Isaac Waliki Gilata Pedro Intimaita y part atatawa akharko import anikita Waliki hermano Isaac Frere Akaruna gano kama suyap khama ukat suyap khama sa kuna uksan kama siwinaka khapustawinaka sa turismo to kinagat chamanchañan Gilata Pedro waliki hermano Isaac waliki kharol kama entonces utara que waka kipanakata balkere waliki kisin kama yo hikisin kama hermano
Wali Kisaweñani, Aruntañani, Javier Choque, Nelson, John Cali, Cuatja Eloy Calani, Ucatja Mainigilata Pedro, Yanarico, Jupasuca Kip Caraquiwa, Aniraquisto, Axatoquenja, Cauquiteja Buenos Aires, Argentina, Marcat Pacha, Gilata Canja Edwin Piñalosa, Jupaja. Un saludo, Kamisaki, Gilat Cuyacanacas y Radio San Gabriel, adelante, Sasina Luna, Rolando, para Sarun Añani, Emilio Chuquimia, Huayta, para Arun Araquiñani, Willy Conde Quispe, Ucaquip Caraqui, Castillo López, Brasil Marcana, Poma Roxy, Camcuns Lurastan Chitarazón, Cuyaco, Mazarun Tatata, Jessy Mamani, Eddie Quispe, Daniel Hidalgo, de Daniel Llana, Jumas Arun Tataraquitao, Fanny Luz Colque Ringifo, Román Mamani, Jayaya, Radio San Gabriel, Jayaya, Sao Paulo, Brasil. Sasino Jupa Arun Anuaraquisto, Maimai, Gilat, Cuyacana, Humanacas Arun Tatapta, Roger Arratia, Jupa Santiago de Oje, Jaixotoqueros Arun Araquita, Pacha Familia, Arratia, Arun Tatapta, Sasina, Lata. José Luque para Aruntañani, Cámaras Toquenacana, Gilat Cuyacanaka, Hayu Kamau. Hichoro Aruskip Awaitan, Gilatanaka por Nueva Paraki, Armantikut Anjayan, Kunatech Pachaki, Jeva Gilatisa. Ukamau, Gila Cuyacanaka, Jaraip Onanaga Kutam Hapamayampi, Ukamaha Gilata Friti, Sarawa Hanyani, Walik. Waliki Gilat Cuyacanaka, Arumant Kamapan. Ya no huyas más tu vida. Estamos para ayudarte. Si tienes problemas de alcohol o drogas, Remar te brinda una mano amiga. El ingreso es inmediato. Llámanos en La Paz 705-31007. 231-2106. Cochabamba 701-55127. 472-3038. Santa Cruz 785-08272. 764-83237. Visítanos www.remarbolivia.com. Ya no.